Antes de empezar, he estado algo ocupado estas últimas semanas. Estoy en proceso de cambio de trabajo, algo que no les voy a mentir me tiene algo estresado. Y no me sentía con ánimos de hacer videos. Creo que esto se puede notar con el último video que subí, ya que este se siente hecho con afán, sin ganas y en pocas palabras mal hecho. Y lo subí por cumplir. Voy a ser sincero con otra cosa. El poco tiempo libre que he tenido se lo he dedicado a Silksong. Y a pesar de que es un juego que me ha gustado demasiado y que es un juego hermoso, creo que no era la mejor opción para desestresarme. En fin, intentaré estar un poco más activo desde ahora. Es más, tengo ganas de empezar a hacer videos cortos en TikTok. El link de este estará en la descripción del video por si quieren seguirme allí. El terror es un tema bastante particular. Yo en lo personal no soy un gran fanático de este, ya que siento que puede llegar a ser un tanto predecible. Con esto en mente se me ocurrió la idea para este video. Sé que no es una idea innovadora y que deben de haber muchos videos con esta temática en YouTube, pero quise hacer mi propia versión de este. Y es mencionar un par de animes que a pesar de no ser del género del terror, tuvieron momentos que lograron asustarme o generarme incomodidad al verlos. Hay historias que nos atrapan por su belleza, por esos mundos que parecen sacados de un cuento de hadas, en donde la aventura y la inocencia nos recuerdan a esas historias de fantasía que leíamos cuando éramos unos niños. Este es el caso de Made in Abyss, una historia que nos muestra un mundo lleno de paisajes fantásticos y criaturas únicas que nos pueden vender una idea totalmente diferente de lo que realmente es. Y es que solo necesitamos mirar fijamente dentro del abismo para entender que esta historia no es lo que parece. En el borde de una ciudad llamada Ord se encuentra un gigantesco agujero que desciende hacia lo desconocido. A este lugar se le conoce simplemente como el abismo, un lugar lleno de criaturas extrañas, reliquias de civilizaciones antiguas y misterios sin resolver. Los misterios de este lugar han logrado llamar tanto la atención de los ciudadanos que llevó a la creación de un grupo de exploradores llamados los Silvatos, quienes arriesgan sus vidas para descender a sus profundidades en búsqueda de los secretos que este lugar guarda. La historia sigue a Riko, una joven aprendiz de exploradora, cuyo sueño es convertirse en un silbato blanco como su madre desaparecida. Un día Riko encuentra a un misterioso niño robot llamado Reg. Sin recuerdos de su origen, juntos deciden empezar un viaje hacia las profundidades del abismo, en búsqueda de la madre de Riko y los misterios de este lugar. Podría mencionar muchos momentos incómodos en Made in Abyss, pero siento que los más complejos, los que realmente te sacuden, aparecen en los últimos 3 episodios de la primera temporada. Tras lograr descender a una nueva capa del abismo, Riko y Rex se encuentran rodeados por un paisaje hermoso, casi celestial, pero esa belleza no dura. Son atacados por una de las tantas criaturas que habitan en el abismo, un orbe perforador, una criatura capaz de atravesar el acero con sus espinas envenenadas. Riko es alcanzada por una de estas espinas y Reg, desesperado, la toma en brazos y huye. Lo que sigue es una escena difícil de olvidar. Riko empieza a sufrir los efectos del veneno y de la maldición del abismo. En medio del dolor le dice a Reg que una vez el veneno salga de su cuerpo debe detener el sangrado, pero lo que aquí ocurre es aún más perturbador. Riko empieza a sangrar por todas sus cavidades, ojos, nariz, boca e incluso sus oídos, pero sin ninguna herida visible. Lo que más me impactó no fue la sangre, sino sus palabras. Ahora debes detener el sangrado, pero ¿cómo se detiene algo que no proviene de una herida, sino del mismo cuerpo que se descompone? Reg está al borde del colapso. En ese momento es cuando conoce a Nanashi, una figura enigmática que logra estabilizar a Riko y le pide a Reg que la acompañe. Nanashi le dice que puede ayudarla, y así conocemos a Mitty, una criatura con una apariencia difícil de describir. Nanashi explica que gracias al cuerpo de Mitty pudo crear el antídoto contra el veneno del orbe perforador y agrega que ella antes fue una niña igual que Riko. Por alguna razón, Mitty muestra un interés especial por Riko y hubo una escena bastante inquietante. Riko está en lo que parece ser un capullo de piel y frente a ella hay un agujero. Desde allí un ojo la observa. Riko se acerca y puede oír el llanto de lo que parece ser una niña. En el último episodio de la temporada conocemos el pasado de Mitty y Nanashi. Un explorador de rango silbato blanco recluta niños para ayudar a descifrar los misterios del abismo, pero su intención es otra: usar a los niños como sujetos de prueba para experimentar con los efectos de la maldición, especialmente los de la sexta capa,
donde el descenso implica la muerte o la pérdida de la humanidad. El silbato blanco somete a todos los niños a estos experimentos y vemos el resultado de esa crueldad. En un intento por ir más allá, decide usar a Mitty y a Nanashi juntas. Lo que sigue es para mí la escena más incómoda de toda la temporada. Mitty, tras una agonía indescriptible, le pide a Nanashi que la mate, y lo que vemos no es solo una transformación física, es una pérdida total de identidad, una escena que incomoda por lo que implica. Tristemente, Made in Abyss no solo genera incomodidad por su historia, también lo hace por la polémica que rodea a su autor, y siendo sincero, es triste ver cómo una obra con tanto potencial se ve manchada por decisiones y elementos que cruzan límites innecesarios. Para quienes han visto este anime saben que hay momentos en los que Akihito Tsukushi logra generar una incomodidad más profunda que cualquier escena de gore, una incomodidad que no viene de lo explícito, sino de lo que sugiere. Yoshihiro Togashi es uno de los mangakas más reconocidos, es de los pocos autores que ha logrado crear dos obras que para muchos están entre los mejores del género, Yu Yu Hakusho de 1990 y Hunter x Hunter del 98. Aunque ambas historias giran en torno a las batallas, poderes y crecimiento personal, hay algo más profundo que lo recorre, un gusto por lo inquietante, por lo perturbador, un recordatorio del gusto de Togashi por el cine de terror. Yu Yu Hakusho es una historia que desde el inicio se mueve entre lo sobrenatural y lo espiritual, pero más allá de sus demonios y de la energía espiritual, hay escenas que no necesitan ser tan gráficas para incomodar, momentos que revelan los horrores de lo que los seres humanos somos capaces. Basta con recordar el arco de la misión del rescate de Yukina, una doncella del hielo perseguida por el valor de sus lágrimas. No hay sangre ni gritos, pero la idea de que alguien sea torturado por el valor comercial de su sufrimiento es suficiente para generar incomodidad. Si avanzamos en la historia, especialmente en el torneo oscuro, esa incomodidad se vuelve más explícita. Hay combates que rozan lo grotesco, como los de Kurama, pero hay una escena en particular que se queda conmigo, la presentación de Toguro el Mayor. Su cuerpo se deforma de manera imposible, como si fuera una criatura salida de una película serie B de body horror, ya que esta no es una transformación épica, solo repulsiva y una sensación de que algo está profundamente mal con este personaje. Pero si hay una escena que es bastante particular es en la saga del capítulo negro, en especial cuando conocemos el pasado de Sensui y entendemos por qué renunció a su trabajo de detective del mundo espiritual. En el anime esto no es tan gráfico, pero en el manga ese momento se vuelve mucho más sensible. Sensui llega a una mansión en donde un grupo de humanos adinerados cometen todo tipo de atrocidades contra los demonios. Lo que vemos no es solo violencia, es una escena que parece sacada de una película de terror, rostros humanos llenos de satisfacción y demonios con expresiones de pánico absoluto. Y ahí Togashi nos recuerda algo que es más inquietante que cualquier monstruo. No hay criatura más aterradora que el ser humano. Como mención especial quería hablar de Hunter x Hunter. En el arco de las hormigas quimeras hay varios momentos que logran incomodar, algo que también ocurre en el arco actual del manga, donde la tensión psicológica y la crudeza narrativa alcanzan niveles inesperados. Pero hay una escena en particular que quiero destacar, y es esta. Cada que se habla de Fullmetal Alchemist surge inevitablemente la discusión sobre cuál versión es mejor. Pero ese no es el propósito de este video. Aún así, hay algo en la versión del 2003 que Brotherhood no logra replicar, una atmósfera opresiva, que envuelve la historia en una sensación de soledad, melancolía y un cierto grado de crueldad y frialdad. Desde los primeros episodios, esa sensación se instala como una sombra persistente. Basta con recordar el episodio 7, la noche en la que la quimera lloró. Es una de las escenas más recordadas y con razón. El alquimista de la vida, Shoutoker, lleva a cabo uno de los actos más crueles de todo el anime, transmutar a su hija Nina y a su perro Alexander en una quimera capaz de hablar. Este lo hace sin remordimiento, sin humanidad. Y aunque esa escena ya es dolorosa, lo que sigue la vuelve aún más cruel. Nina, confundida, huye y se encuentra con cicatriz.
quien pone fin a su sufrimiento de una forma brutal. Cuando Edward llega y presencia lo ocurrido, algo dentro de él se quiebra. Pero esta historia no da tregua. Ahora pasemos al episodio 8 llamado La Piedra Filosofal. Edward debe de continuar con las investigaciones de Tucker, pero su estado emocional es frágil y se niega a esto. Mientras tanto, Winry viaja a Ciudad Central para revisar el automóvil de Edward. La ciudad está en alerta, un asesino anda suelto y Winry es secuestrada por este. Edward, al intentar rescatarla, también es capturado. Hay una escena en particular que me marcó. Edward, sin su brazo, intenta huir completamente indefenso. Recuerdo haber sentido miedo al verlo de niño, y es que en Fullmetal Alchemist los personajes no son invencibles, son vulnerables, humanos, y esa vulnerabilidad es lo que hace que este momento aún se quede en mi memoria. Para cerrar este video quiero hablar del momento que más me impactó cuando vi esta serie por primera vez. Tras el secuestro de Alphonse, Codicia llega a la casa de Dante, donde pierde las piedras rojas en su interior, la que le dan la habilidad de regenerarse. Edward se enfrenta a esto, pero esta batalla no se siente como una pelea típica de un shonen. La muerte de Codicia no es épica ni gloriosa, es lenta, dolorosa, lo vemos retorcerse en el suelo y esa imagen por alguna razón se quedó conmigo. Me recordó que esta historia habla de la pérdida, de límites y de lo que significa ser humano. Sé que estas escenas o momentos pueden no parecer aterradoras en un sentido convencional, no hay monstruos saliendo de la oscuridad ni gritos desgarradores, pero aún así lograron incomodarme profundamente en su momento. Creo que eso tiene que ver mucho en el contexto en el que vi estas historias. Era un niño y no esperaba encontrar ese tipo de crudeza emocional en estos animes. Y es que cuando uno piensa en animes como Yu Yu Hakusho o Fullmetal Alchemist, lo primero que se nos viene a la mente suelen ser las peleas o los poderes o todo a lo que estamos acostumbrados a ver en un shonen. Pero de pronto, sin previo aviso, te encuentras con escenas que te sacan de ese mar, momentos que no solo rompen con la expectativa, sino que te obligan a sentir cosas que no sabes cómo procesar a esa edad. Ver a Nina convertida en una quimera, a Edward huyendo sin su brazo, o a Sensui quebrarse tras ver la cinta del capítulo negro, no eran simplemente giros narrativos, eran golpes emocionales, y lo más desconcertante es que no venían acompañados de una música épica o una resolución heroica, venían con un silencio, con miradas vacías, con una atmósfera que te hacía sentir que algo estaba muy mal en estas historias. Todos estos momentos se quedaron conmigo, no porque sean espectaculares, sino porque me hicieron sentir vulnerable, y creo que eso es lo que más valoro de estas historias, que se atrevieron a mostrar dolor sin adornos, la fragilidad sin filtros, y me enseñaron sin decirlo directamente que incluso en los mundos más fantásticos y hermosos hay sombras que no se pueden ignorar. Misma sensación que volví a encontrarme años después cuando vi Made in Abyss, una historia que a primera vista parece inocente y casi infantil, pero poco a poco se transforma en algo mucho más oscuro y más visceral. Hay momentos en Made in Abyss que no solo sorprenden por su crudeza, sino por lo inesperado de su aparición. El contraste entre la estética tierna y la violencia emocional que esconde debajo es lo que la vuelve tan impactante, y aunque ya no era un niño cuando la vi, esa incomodidad volvió. No siendo más, suelo subir videos los días domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.